científico-tecnológica, infraestructura, cultural, entre otras, similares al dinamismo que las relaciones sino-venezolanas experimentaron en tiempos de Hugo Chávez Frías. En un ejercicio de realpolitik, Caracas se orientó, y cada vez con mayor determinación, hacia otras áreas de referencia geopolítica afines a sus intereses. Desde el 2019 China se convirtió en el primer socio comercial de Venezuela, desplazando así la hegemonía que había estado en manos de los Estados Unidos. Si bien la creación del Viceministerio para Asia, Medio Oriente y Oceanía, junto a los objetivos comunes de los planes mencionados dan cuenta de una preocupación sostenida por impulsar las relaciones con China, también es cierto que muchos de los objetivos han quedado en el tintero como consecuencia de la crisis política y socioeconómica que agobia al país sudamericano por lo menos desde el 2014. La elevación de las relaciones a asociación estratégica integral y asociación a toda prueba y todo tiempo refleja la voluntad política de ambos lados pese a las dificultades experimentadas y el inevitable enfriamiento de los últimos años. Relaciones que han sido retomadas a partir de la reciente visita del presidente Nicolás Maduro Moros a Pekín en septiembre del 2023. No está fácil para la Cancillería venezolana, pero la experiencia de 2 décadas y media debería incidir de manera positiva en el diseño de una política exterior que se oriente a contribuir, con todos sus recursos, a que las asimetrías disminuyan, implementando mecanismos que permitan contrapesos de poder y cuentas claras, incentivando la participación del sector privado nacional de cara a la diversificación del aparato productivo y un mayor intercambio educativo, científico, técnico y cultural, además de las coincidencias que hacían a ambos gobiernos ser partidarios de un mundo multipolar y sin hegemonismos, respetuoso de la soberanía y autodeterminación. Se acordó la creación de la JAMAN, mecanismo que debemos verlo en una perspectiva amplia de la evolución de las relaciones, pues sus antecedentes debemos buscarlos en los años 80 y 90 del siglo XX. Cuando se dieron las ya citadas 3 comisiones mixtas económicos comerciales y las 2 reuniones del mecanismo de consulta política entre ambas cancillerías, las que dieron origen, como ya citamos, a la primera reunión del mecanismo de consulta política Venezuela-República Popular China. Buscó por aquellos años el recién instalado presidente promocionar productos venezolanos para la exportación, captar inversiones extranjeras directas y suscribir acuerdos bilaterales de cooperación. La segunda, Chávez Frías, tuvo como epicentros a Pekín y la provincia de Sichuan, con el objetivo de consolidar la asociación estratégica y garantizar la asistencia técnica a largo plazo para el proyecto agrícola nacional, el desarrollo científico-tecnológico y la cooperación para la explotación mineral del oro. Similares motivos, pero en las áreas agrícola y energética, incentivaron la tercera visita en el 2004. Este año también fue decisivo en el despegue y dinamización de los vínculos entre ambos países. Varios factores incidieron en ello: superación de la crisis política, victoria en el referéndum revocatorio, elecciones regionales y parlamentarias, así como el incremento de los precios del petróleo a raíz de la guerra contra el terrorismo impulsada por los Estados Unidos en Afganistán e Irak, lo que garantizó un caudal enorme de petrodólares entre el 2004 al 14, meses antes de las elecciones presidenciales en las que resultó reelecto. Chávez Frías estuvo de nuevo en China en agosto del 2006, año en el que su proyecto político adoptó la etiqueta de socialista. Fueron suscritos en aquella ocasión, a propósito de la reunión de la JAMAN, cerca de una veintena de acuerdos en las áreas política, turística, agrícola, telecomunicaciones, energética y petrolera, minera, diplomática, empresas mixtas, financiera y comunicación e información. Del 2006 también es la apertura del Consulado General de Venezuela en Shanghái, con el que se amplió las relaciones consulares y el apoyo a la comunidad de venezolanos en esa ciudad. No hay dudas de que la JAMAN se convirtió en el motor dinamizador de las relaciones. De nuevo, el presidente venezolano estuvo en China en septiembre del 2008 para asistir a la 7ª reunión de la mencionada comisión conjunta, de la que surgieron otro grupo importante de nuevos instrumentos legales orientados al fortalecimiento de la cooperación binacional. Su última visita se dio en abril del 2009, momento crucial de las negociaciones para incrementar, de manera progresiva, el suministro petrolero a la nación asiática. Ya en el 2008 China y Venezuela habían suscrito el convenio para la constitución del Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano,
mientras que en el 2010 se dio la constitución del segundo mecanismo de fincamiento binacional conocido como el Fondo de Gran Volumen a Largo Plazo. En la presentación de la memoria y cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente al 2009, el entonces canciller Nicolás Maduro Moros argumentó refiriéndose a China que las relaciones estratégicas habían llegado a un punto sin precedentes. Durante este año se realizó un encuentro presidencial y 20 encuentros de alto nivel, en donde se firmaron un total de 47 acuerdos en diversas áreas de cooperación. Para la República Popular China, Venezuela representa el país con el cual se han concretado compromisos en todas las áreas posibles de cooperación, en toda la región latinoamericana y caribeña, y, para la República Bolivariana de Venezuela, la relación con China constituye la principal alianza estratégica desarrollada por la política exterior bolivariana en la región asiática. Otro de los encuentros relevantes del 2009 fue la visita a Venezuela del entonces vicepresidente Xi Jinping, en febrero, quien se reunió con el presidente Hugo Chávez Frías y la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores. Propicia fue esta ocasión para la inauguración del Foro Empresarial Chino-Venezolano, así como para la firma de 13 nuevos instrumentos en distintas áreas. Culminaba la primera década del siglo XXI y la asociación estratégica era valorada en la memoria de la Cancillería venezolana correspondiente al 2011 como un mecanismo que forjaba un mundo multipolar, más justo y democrático. Habían logrado no solo un dinamismo e intensificación de las relaciones enorme, sino la diversificación del espectro de su radio de acción con base a unos 170 y un proyectos de desarrollo y 340 instrumentos suscritos entre los 90 y el 2011 de acuerdo con la consultoría jurídica de la Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores en las áreas energética y minera, agrícola, científica y tecnológica, industrial, economía y comercio, aeroespacial, social y cultural, entre otras. No será hasta el más reciente viaje del presidente Maduro Moros a China, en septiembre del 2023, que las relaciones, por medio de una nueva edición de la reunión de la ZAMAN, retomarán su activismo y normalidad, casi paralizadas desde el 2018. En esos términos, la nueva realidad fue moldeando la actividad diplomática de la última década. Hasta la actualidad, el presidente Nicolás Maduro Moros ha realizado 4 visitas oficiales a China, siendo la primera de ellas en septiembre del 2013, pocos meses después de su juramentación, la cual se dio en el marco del 12º ZAMAN. Imposible dejar de hacer referencia a la reunión sostenida en Caracas por los presidentes Xi Jinping y Nicolás Maduro Moros, en el 2014, en la que se presentó una propuesta de 4 puntos para la consolidación de la asociación estratégica integral y mejorar las relaciones. Adherirse a los intereses en conjunto, a través de los contactos frecuentes de los jefes de Estado y sus gobiernos, partidos y órganos legislativos. Atribuir importancia a resultados prácticos, mediante el diseño de políticas con un nivel superior para promover una cooperación generadora de logros concretos, de alta eficiencia y de efecto progresivo. Ampliar los intercambios, en donde ambos estados tomarán el 40 aniversario de sus relaciones como una oportunidad para impulsar la cooperación en cultura, educación, turismo y medios de comunicación, y centrarse en los intereses del conjunto, en un contexto más amplio de las relaciones entre China y América Latina, con solidaridad y cooperación hacia los países en vías de desarrollo, así como la paz y el desarrollo del mundo en conjunto. La segunda visita del presidente Maduro Moros a China tuvo lugar entre agosto y septiembre del 2015, con motivo de la 14ª ZAMAN, surgiendo de ahí la suscripción de 13 nuevos instrumentos en diversas áreas de la cooperación, destacando en el ramo financiero, el Acuerdo Marco para la elaboración del Plan de Desarrollo Conjunto entre China y Venezuela, y el Acuerdo Marco para la cooperación en zonas económicas especiales en Venezuela, con el apoyo de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China. En abril del 2018 es la creación del Consulado General de Venezuela en Guangzhou, con circunscripción consular en las provincias de Guangdong, Hainan, Fujian, Hunan, Jiangxi y la región autónoma Zhuang de Guangxi. Asimismo, el ministro asistente de la Cancillería china, Qin Gang, y el vicecanciller para Asia, Medio Oriente y Oceanía venezolano, Rubén Molina, presidieron la reunión de la Subcomisión de Relaciones Bilaterales de la ZAMAN.
previo a la tercera visita oficial de Nicolás Maduro Moros a China, la cual tuvo lugar en septiembre, y en la que sostuvo encuentros con el presidente de la AP, Li Zhanshu, el primer ministro Li Keqiang y el presidente Xi Jinping. El 14 de septiembre, China y Venezuela suscribieron el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el marco de la Franja Económica de la Ruta y de la Seda y la Iniciativa de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo. Este último instrumento formó parte de los 28 suscritos por ambos países durante la 16ª reunión de la ZAMAN celebrada en la capital china, y a cuya clausura asistió Nicolás Maduro Moros. Por su parte, el presidente Xi Jinping instó a ambos países a intensificar la coordinación y cooperación multilateral, participando juntos en la reforma del sistema de gobernanza global y en la salvaguarda de los derechos e intereses de los países en desarrollo. El editorial del Global Times del 2018 dio cuenta de las dificultades económicas de Venezuela y destacó la importancia del país sudamericano como uno de los principales socios de China en América Latina. Insistió en aclarar 3 malentendidos sobre los lazos sino-venezolanos: el supuesto juego geopolítico en América Latina, el patio trasero de los Estados Unidos, llevado a cabo por China al desarrollar sus relaciones con Venezuela. Sobre este aspecto, refiere que estos lazos son parte de la cooperación del gigante asiático con todo el mundo. Destaca que Pekín no manipulará a ningún país como herramienta contra otro, y que no desea convertirse en un actor geopolítico, sino tomar un camino diferente en las relaciones internacionales. Sostiene que la colaboración binacional se basa en los principios de igualdad y beneficio mutuo, con unos lazos comerciales y económicos diversos que incluye los acuerdos de petróleo por préstamos. Sobre el riesgo de la deuda, indicó que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, mientras su contraparte es el más grande importador, lo que permitía controlar esa dificultad a nivel macro. Y el hecho de que el gobierno de Maduro Moros habría estado en serios problemas si no fuera por el apoyo económico de China. La última y más reciente visita del presidente venezolano Nicolás Maduro a Moros a China se dio en septiembre del 2023, teniendo como resultado la suscripción de 31 nuevos acuerdos a propósito de la 17ª reunión de la ZAMAN, cuya última edición se llevó a cabo en septiembre del 2018. De ese número reseñó la web oficial del MPRE. 10 instrumentos firmados en la CEDER priorizaron las áreas de economía, geología, salud, minería, hábitat y vivienda, energía eléctrica y telecomunicaciones. Otros 18 se refrendaron en el Gran Palacio del Pueblo en materia política, economía y comercio, educación, ciencia y tecnología, aeroespacial y comunicación. El presidente Xi Jinping destacó que, me complace anunciar junto a usted, presidente Nicolás Maduro, la elevación de las relaciones entre China y Venezuela a una asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo. La declaración conjunta suscrita en septiembre, contentiva de 30 puntos. Destaca, entre otros aspectos, la voluntad conjunta de elevar las relaciones bilaterales, el reconocimiento del gobierno venezolano al principio de una sola China, la cooperación multilateral, grupo de amigos en defensa de la Carta de la ONU, Foro China-CELAC, apoyo a las iniciativas de gobernanza global chinas, interés de Venezuela de adherirse a los BRICS, e intensificación de la cooperación, entre otros. Por otro lado, la alianza política Venezuela-China ha determinado, en la primera de ellas, el comportamiento de sus votaciones en organismos internacionales como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde la representación de Caracas no se alineó con los Estados Unidos, sino que tuvo una fuerte inclinación hacia las propuestas de China y Rusia, socios estratégicos de los últimos años. En asuntos relacionados con la Asamblea General, la posición fue favorable más a China, mientras que en el Consejo de Seguridad lo hizo con Rusia. Entre las mayores realizaciones de estos años, sin duda, está el rol jugado por la CEMAN como órgano coordinador que se encargaría de negociar los convenios y supervisar los proyectos de cooperación binacional. Este mecanismo se creó a partir del Memorándum de Entendimiento en abril del 2001 a propósito de la visita del presidente Jiang Zemin a Venezuela. Al mes siguiente, fue establecido su estatuto de funcionamiento contentivo de 8 artículos, suscrito en de mayo por el ministro de Planificación y Desarrollo venezolano, Jorge Giordani, y el ministro a cargo de la CNDR de China, Zheng Peiyan, en el marco de la presencia en China del jefe de Estado Hugo Chávez Frías. En su artículo 1,
El estatuto establece que las principales tareas y funciones de la Comisión consisten en guiar desde el punto de vista macropolítico la cooperación multifacética binacional y brindar la coordinación necesaria, promover la ejecución de los proyectos de cooperación bilateral económico-comerciales, culturales y científico-tecnológicos, tratar y solucionar otros problemas de las relaciones bilaterales e impulsar los mecanismos de alto nivel para la comunicación, consulta y concertación entre los dos gobiernos. Como presidentes, aparecen designados en el artículo 2, los ministros a cargo del CNR de China y de Planificación y Desarrollo de Venezuela, los cuales tendrán las mismas responsabilidades y atribuciones. En su artículo 3, establece que la CEMAN se reúne al menos una vez al año, cuya agenda será acordada previamente según la situación de la cooperación bilateral y los problemas que haya. Asimismo, plantea que las reuniones en principio serán presididas por el presidente del país anfitrión. De su artículo 4 se desprenden las subcomisiones, Relaciones bilaterales, Cooperación económica y comercial, que incluye el Grupo de Trabajo en materia de la inversión y el desarrollo y el Grupo de Trabajo en materia del comercio, Cooperación energética, Cooperación cultural y científico-tecnológica, y cooperación agrícola. Sin embargo, también deja despejado que las partes podrían establecer otras subcomisiones y grupos de trabajo especiales, de acuerdo con las necesidades. Por otro lado, el artículo 6 refiere que los mecanismos binacionales ya existentes como la consulta política y de iniciativas en el sector energético formarán parte de la JAMAN, y continuarán su trabajo entre las cancillerías, la Comisión Mixta Comercial, en el marco de sus respectivas subcomisiones sin modificar sus nombres y mecanismos originales, y mantendrán su autonomía de operación. Esta disposición nos permite, como ya lo hemos hecho líneas arriba, afirmar que la JAMAN tuvo antes del 99 sus antecedentes y mecanismos de cooperación en las áreas política y económica que dieron forma a los intercambios binacionales de los años 80 y 90 del pasado siglo. Desde mayo del 2001 hasta septiembre del 23, Venezuela y China han celebrado 17 ediciones de la reunión de la JAMAN, 6 de ellas en la ciudad de Caracas, de las cuales se tiene como balance preliminar unos 302 acuerdos de cooperación binacionales, lo que representa el 60% de los 503 instrumentos que aproximadamente han firmado ambas repúblicas entre el 99 y el 2023. Son múltiples las áreas en las cuales se han emprendido iniciativas destacando energía y petróleo, agrícola, telecomunicaciones, financiera, infraestructura, política, científica tecnológica, minera, empresas mixtas, económica comercial, industrial, eléctrica, educativa cultural, salud, transporte terrestre, turística, donaciones, aeroespacial, defensa, entre otras. El modelo de cooperación Venezuela-China se basa, según el académico chino Sun Hongbo, en 3 premisas: la existencia de comisión mixta de alto nivel, JAMAN, el petróleo como eje de las relaciones bilaterales, y el Fondo Conjunto como mecanismo financiero. Premisas estas que están estrechamente relacionadas con los objetivos de la política exterior china. Desde Venezuela, al percibirse a China como una potencia emergente, los gobiernos de Chávez Frías y Maduro Moro se decantaron por Pekín, viéndolo no solo como un mercado alternativo para sus exportaciones, sino como una fuente de inversión, de tecnología, asistencia y modelo de desarrollo a seguir. Por otro lado, la profesora Ana Solís de Estange de la Universidad de Helmut Schmidt, Universidad de las Fuerzas Armadas en Hamburgo, Alemania, plantea que Venezuela es recientemente un caso de relaciones triangulares con China y Estados Unidos, pues antes las sanciones unilaterales impuestas por este último, la fuente de financiamiento y asistencia desde China ha sido casi la única opción disponible para el gobierno de Nicolás Maduro. Imposible negar el peso que han tenido las relaciones sino-venezolanas en el siglo XXI, y que en este 2024 celebran un nuevo aniversario. En líneas generales, se trata de un proceso de mucha amplitud y complejidad. Si bien China ha ganado una posición geoestratégica en América Latina, con la presencia de sus empresas y garantizando fuentes importantes de materias primas y mercados para sus productos, también es cierto que en el caso venezolano, por ejemplo, de los intercambios, la sociedad venezolana e institucionales nacionales se han beneficiado de bienes, servicios y productos subsidiados, bien sea de los que fueron importados o de aquellos resultados de las empresas mixtas y otros acuerdos, viviendas, electrodomésticos, Haier,
computadores y otros dispositivos electrónicos BIT, teléfonos OPK, automóviles particulares y taxis Chery, insumos, maquinarias y sistemas tecnológicos satélites, sistema de respuesta inmediata BEN 911, con los cuales se atendieron los requerimientos de la industria petrolera, transporte terrestre, agricultura, pesca, industria, minería, electricidad, salud, seguridad, defensa, economía comunal, entre otros sectores. Los pueblos de Venezuela y China también se favorecieron con los intercambios culturales en estas 5 décadas. Los programas de intercambio educativo y cultural oficiales refrendados desde el 81, y más recientemente, la formación de funcionarios públicos de medio y alto nivel, la celebración de seminarios sobre el idioma y la cultura de China o de semanas culturales del país asiático en Venezuela, el establecimiento del primer Instituto Confucio, los acuerdos de cooperación académica entre universidades, las donaciones culturales chinas, los intercambios de delegaciones académicas y agrupaciones artísticas, la asistencia técnica, la celebración de exposiciones, seminarios y ciclos de conferencias, el dinamismo de centros de investigación y creación de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, ABECHE. Becas de pre y postgrado junto a los aportes en materia de publicaciones, dan cuenta de un esfuerzo de numerosas personas e instituciones gubernamentales, académicas y privadas que en conjunto han promovido el conocimiento de China en Venezuela y viceversa. De esta manera, se ha contribuido a restarle espacio a los prejuicios que trae consigo la incomprensión de culturas tan distintas sobre todo cuando de origen asiático se refiere, y a la cual debemos reconocimiento y respeto. Venezuela y China han destacado en reiteradas ocasiones su visión compartida de principios de igualdad, justicia social, complementariedad, soberanía, autodeterminación, multipolaridad, cooperación sur-sur, aspectos todos estos comunes a los países en vías de desarrollo. China es la segunda economía del orbe, el principal exportador, uno de los mayores importadores de materias primas y uno de los más poblados. La experiencia de medio siglo compartida sin duda ha sentado las bases para la comprensión mutua, necesaria para mantener y fortalecer el diálogo al más alto nivel. La agenda binacional dinámica llevada a cabo por ambos países en el siglo XXI es, al menos para el país sudamericano, inédita. No exenta de errores ni fracasos, pero también con fortalezas y aciertos que deben ser valorados en su justa medida. Las sanciones internacionales unilaterales impuestas por los Estados Unidos a Venezuela no pueden perderse de vista, pues sus efectos no solo trajeron consecuencias negativas para el desenvolvimiento de los vínculos sino-venezolanos, sino también para todos los aspectos de la vida nacional y en especial, para sus ciudadanos. China vino para quedarse en Venezuela y en la región toda. Su poderío emergente y la inmensa capacidad desarrollada casi a todos los niveles científico-tecnológicos, nos convoca a aprender de su experiencia. Un ejemplo de esto último tiene que ver con la C-19, crisis sanitaria que afectó a la comunidad internacional durante 3 años. Si hay algo que demostró la emergencia, fue la incapacidad de muchos estados para atender la situación, así como la vulnerabilidad de sus sistemas de salud y los niveles de atraso tecnológico en el área. Es precisamente con este tema con el que China demostró sus avances y fortalezas, no solo en el abordaje de la crisis a nivel interno, sino en la asistencia proporcionada a países de los 5 continentes. En Venezuela, ya bastante afectada con la crisis económica, el diálogo político con China en el marco de la entonces Asociación Estratégica Integral permitió la implementación de un corredor humanitario que se basó en la adquisición de insumos y equipos, así como el envío de médicos expertos chinos al país con la finalidad de asesorar y contribuir con el abordaje de la contingencia. Se estima que para marzo del 2021, al menos 12 vuelos provenientes de China ya habían aterrizado en Venezuela como parte del puente aéreo creado para enfrentar a la C-19. El proceso de reformas económicas de las últimas 4 décadas y media que convirtió a China en una potencia en ascenso debe servirnos a los venezolanos. Si bien no para calcar modelos, sí para tomar lo que pueda servirnos y contribuir con la mitigación de la pobreza, el atraso y dependencia científico-tecnológico, mejorar el modelo educativo e impulsar las transformaciones y cambios sociales necesarios para bien de la sociedad. De esa manera, ambos países habrán hecho del diálogo político la mayor fortaleza de cara a los próximos 50 años.